Hola, mi nombre es Arturo de Gules y sean de nuevo bienvenidos a este canal. Hoy volvemos a la antigua Roma, en medio de las habituales conjuras imperiales, guerras civiles y giros de guión propios de los descendientes de Rómulo y Remo. A propósito del reciente estreno de la serie Those About to Die de Amazon Prime, los invito a sumergirse en la cinematográfica vida del aparente insípido Tito Flavio Vespasiano, el de Veritas, que terminó por enfilar al Imperio Romano a su futura grandeza. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, darle like al video y comentar. Sin más preámbulo, comencemos. La sangre que corría por las venas de Vespasiano no era la de un patricio, sino la de un militar más bien mediocre. Su padre, Tito Flavio Sabino, se había destacado por ser un centurión bajo las órdenes de Pompeyo, aunque, según Suetonio, huyó de la batalla de Farsalia para tiempo después dedicarse a ser banquero o prestamista. Antes de morir tuvo dos hijos, Tito Flavio Sabino Jr. y Tito Flavio Vespasiano, quien heredó el nombre de su madre, Vespasia Pola, quien pertenecía a una de las familias más importantes de Nurcio, al contrario de la discreta familia de su padre. Tito Flavio Vespasiano nació en una aldea llamada Falacrina, cerca de Reata, en el territorio de los Sabinos, en el año 9 después de Cristo, es decir, que no nació en Roma. Su origen campesino lo caracterizaría siempre y ese amor y nostalgia por el campo lo acompañarían también siempre. Si bien esto podría ser mal visto por los señoritos patricios de la urbe, la verdad es que los valores del soldado campesino estaban bastante interiorizados en los ideales más primigenios de Roma, siendo el carácter de personajes casi mitológicos como Cincinato, una especie de modelo arquetípico nostálgico de la antigua Roma más estoica y sencilla de tiempos de la temprana república. Este carácter campechano, incluso inocente, sería una de las armas que Vespasiano usaría para avanzar políticamente en un momento en el que los que destacaban mucho eran rápidamente puestos en la mira de intrigas, conspiraciones y asesinatos. Con su primera esposa, Domitila, tuvo a sus dos hijos, Tito Flavio Vespasiano, Tito para los amigos, y Tito Flavio Domiciano, Domiciano para los amigos. Sin embargo, cuando Domitila murió, el aún joven Vespasiano se enamoró perdidamente de Antonia Quenis, una esclava liberta de Antonia la Menor. Por su condición de ex esclava, Vespasiano nunca se pudo casar con ella, por lo cual solo pudo mantenerla como una especie de amante/consorte hasta su muerte. Hacia el año 36 fue tribuno militar, y bajo el imperio de Tiberio fue nombrado cuestor de Creta y Cirene. Esta era una provincia de poco renombre, pero lo cierto es que ser cuestor era el inicio normal del cursus honorum, es decir, la carrera política romana. Aunque Vespasiano, al no contar con rimbombantes antepasados patricios, no le veía mucho futuro a su carrera, y más bien estaba encaminado a conformarse con poco. Cuando Calígula poseía la púrpura imperial, Vespasiano era edil encargado de obras públicas. Se cuenta que en una ocasión el mismísimo Calígula, al ver el deplorable estado de una calle en Roma, mandó a llamar, precisamente, al encargado de obras públicas, que no era otro que el pobre Vespasiano. Lo obligó a pararse sin chistar mientras le echaban lodo y mugre de la calle en cuestión. Gajes del oficio para los empleados del Estado imperial. Aunque no sería mala idea hacer eso con ciertos encargados de la malla vial en nuestras ciudades. Sus días de empleado público en Roma cesaron cuando fue enviado bajo el imperio de Claudio a Germania como legado de legión, es decir, como general encargado de una legión. Este fue un salto astronómico en la carrera de Vespasiano, además de ser la oportunidad esperada para que pudiera destacar en otras tareas más allá de la burocracia de la urbe. Rápidamente pasó a Britania, donde, efectivamente, destacó por su eficacia militar al mando de la Legión Segunda Augusta, desde el año 47 hasta el año 51. Según Suetonio, Vespasiano participó en 30 combates contra el enemigo, redujo a la obediencia a dos pueblos muy belicosos, se apoderó de más de 20 ciudades y sometió la isla de Vecta. Con 42 años, ya acumulando varios cargos civiles y experiencia militar, lo que tocaba tener en la hoja de vida para esa época, fue nombrado cónsul. Pero su influencia y apellido no le dieron para ser uno de los primeros cónsules que se nombraba al inicio del año, y que le daban nombre al año como tal. Por el contrario, Vespasiano fue nombrado cónsul sufecto, es decir, que reemplazaba al cónsul regular o principal pasados 4 o 2 meses de iniciado el año. Pero bueno, cónsul es cónsul, segundón pero cónsul. Paréntesis.
Los romanos no contaban los años con números, sino con el nombre de los dos cónsules que iniciaban en dicho cargo. Es decir, que el año 51, en el que Vespasiano fue cónsul sufecto, era el año del consulado de César y Escipión. César era Claudio. Lo sé. Nada práctico denominar los años así, pero pues, en fin, romanos. La política de Roma, siempre impredecible, dio un extraño y negativo giro para Vespasiano. Por esta época, Agripina, la madre del reciente nombrado gobernante Nerón, empezó a controlar de facto el poder imperial y, al parecer, el campechano y discreto Vespasiano no era de los afectos de la dómina, por lo cual su carrera quedó más bien estancada. En ese momento Vespasiano pensó que ya había llegado hasta donde podía llegar. Su legado y sus ancestros, su influencia ya no daban para más. Volvió su mirada al campo y pensó en montar su chiringuito. El emprendimiento vespasiano fue el transporte de carga, obviamente con mulas, dadas de 4 patas. Se volvió mulero, pues, y de hecho gracias a ello se ganó el alias de Mulio. La vida de emprendedor de Vespasiano terminó con otro giro de intrigas en Roma. Nerón, cansado de la influencia de su madre, pensó una solución final. En la Edad Media la hubiera mandado a guardar en un convento, pero Roma es Roma, así que decidió asesinarla. Intentó envenenarla, pero no funcionó. Intentó demoler la habitación con la matrona dentro, pero también sobrevivió. Intentó mandarla en un barco con todos los gastos pagos, obviamente para hundirlo, pero Agripina intuyó el plan y no fructificó. Por último, Nerón la acusó de estar conjurada para asesinarlo y la mandó a ejecutar. Dicen las malas lenguas que Agripina le dijo a su asesino que la apuñalara en el vientre, justo de donde había salido su traidor hijo. Sin Agripina en esta tierra, la carrera de Vespasiano se desbloqueó y Nerón le encargó el gobierno de la provincia de África, con sede en la actual Túnez. Esta era una de las provincias más prestigiosas, ricas y problemáticas del imperio. Era gobernar sobre la mismísima antigua Cartago. Lo normal y casi lo que socialmente estaba aceptado era que el gobernador a cargo exprimiera los recursos de la provincia y se tapara en plata para continuar su carrera política en Roma. No obstante, según Suetonio, no regresó más rico de lo que se marchó. La honradez de Vespasiano en la administración de África lo dejaba dormir bien en las noches, pero no le facilitó el avance en su carrera política. Para seguir siendo senador y tener acceso a más puestos públicos, se debía acreditar una renta anual de 1.000.000 de sestercios. Vespasiano tuvo que endeudarse en más de una ocasión para seguir teniendo acceso a las magistraturas romanas. Para la década de los 60, muchos senadores cayeron en las purgas del cada vez más paranoico Nerón. Sin embargo, el carácter gris y su hábito de destacar poco hizo que Vespasiano pasara de agache y que nunca se viera como una amenaza para nadie. Cero parecer mediocre a veces sirve, créanme, se los dice un mediocre profesional. Corría el año 66, habían pasado 22 años desde que Claudio había convertido Judea en provincia romana. En la ciudad de Cesarea Marítima, la capital del poder romano en Palestina, un grupo de griegos asesinó a varios judíos en una especie de pogromo luego de una decisión judicial a favor de los griegos. Para pesar de los afectados, la guarnición romana no intervino. En represalia, los judíos cesaron los ritos de adoración al emperador romano. Las acciones escalaron hasta que un grupo rebelde decidió sitiar Jerusalén. La guarnición de esta ciudad negoció su rendición a cambio de que se le respetara la vida, pero Eleazar, líder de los rebeldes, se pasó el trato por la galleta y masacró a los soldados imperiales. En paralelo, otro grupo de judíos tomaba la fortaleza de Masada. Empezaba oficialmente la primera guerra judeo-romana. Cayo Cestio Galio, legado de la Legión XII Antigua, reunió a sus hombres y marchó a sofocar la rebelión, pero fue sorprendido por los rebeldes judíos en Bet Orón, al noroeste de Jerusalén, donde fue derrotado. Unos 6.000 legionarios murieron, perdiendo de paso el Aquila de la legión. Esta victoria subió a tope la moral de los judíos, que veían como muy posible derrotar definitivamente a Roma. Nerón, viendo el desastre inminente y sin encontrar hombres capaces en Oriente que pudieran hacerse cargo del desorden, mandó a buscar a Vespasiano, quien en medio de uno de sus vacíos de contrato de prestación de servicios estaba de nuevo dedicado a las labores del campo. Se le otorgó el mando de las legiones Quinta Macedónica, Décima Fraetensis, lo que quedaba de la 12ª Antigua, y la 15ª Polinaris, lo que más o menos sumaba unos 70.000 efectivos. Y, sin más demoras, Vespasiano con su hijo mayor, Tito, marcharon a Judea.
A diferencia del confiado Cayo Sestio Galio, Vespasiano fue mucho más prudente y usando su habilidad para no hacerse notar ni montar mucha parafernalia, inició una lenta guerra de desgaste contra los rebeldes judíos sin apuntarle a enclaves de alto valor. Su estrategia fue exitosa y mientras avanzaba paso a paso, las continuas divisiones entre las distintas facciones judías hicieron que la rebelión se estancara. En uno de los brutales asedios en Jotapata, un tal Yosef ben Matatías, líder rebelde y que ahora ostentaba el título de gobernante del distrito de Galilea, al ver la ciudad a punto de caer, decidió, junto con 40 compañeros más, optar por el suicidio colectivo. En el sorteo quedó él y un compañero random como últimos en la fila. Justo cuando quedaban solo ellos dos, después de haber dado de baja a los otros 38 desafortunados, decidieron no matarse sino entregarse a Vespasiano. Paréntesis, como YouTube me banea y los romanos tenían cierta costumbre de adelantar lo inevitable, vamos a usar ciertos sinónimos para decir cuando los romanos adelantaban lo inevitable. Tiempo después se dice que este Joseph, activando el modo profeta, le dijo a Vespasiano que él y sus 2 hijos gobernarían Roma. A Vespasiano le empezó a caer muy bien este tipo, y previendo que era todo un erudito le liberó y le dio un nombre romano, Tito Flavio Josefo, quien se haría célebre por precisamente escribir la crónica de la guerra de los judíos, en la que, obviamente, deja muy bien parado a Vespasiano y a Tito, pese a lo virulenta que fue dicha guerra contra los que eran sus antiguos compatriotas. Además de Flavio Josefo, Vespasiano también protegió a Tácito y a Plinio el Viejo, lo cual en parte le garantizó pasar de buena forma a los libros de historia. Moraleja. Cuando tengan cerca a un historiador, háganlo su amigo, protéjanlo, cobíjenlo, aliméntenlo y se garantizarán ser recordados con los más altos honores por la historiografía futura. Mientras tanto en Roma, como era costumbre, la conspiradera no paraba, aunque para ser justos el despelote no empezó en la urbe sino en Hispania. De la noche a la mañana, Servio Sulpicio Galba, gobernador de la Tarraconense, al oriente de la península ibérica, y Marco Salvio Otón, gobernador de Lusitania, más al suroccidente en la hoy Portugal, decidieron levantarse en armas contra el cada vez más errático régimen de Nerón. Nerón, que para ese momento ya estaba completamente ido de la olla, tuvo un ataque de pánico al enterarse del levantamiento y, como había obligado a su terapeuta de cabecera, Séneca, A que se automoricionara. ya sin coaching emocional, tomó el peor camino de todos y renunció al puesto de emperador en el año 68 después de Cristo, terminando con su vida como firma. Tanto a Galba como a Otón se les apareció la Virgen, ya que no esperaban una decisión tan apresurada, sino que preveían tener que enfrentarse a las curtidas legiones que Nerón tenía en Galia y en Germania, así que decidieron tomar rumbo a Roma. Una vez en la ciudad y ganando por W, Galba se proclamó emperador, pero de nuevo un plot twist. Al estilo de Game of Thrones, Otón, mano derecha de Galba, lo asesinó y se hizo con la púrpura imperial. El caos estaba lejos de terminar, ya que Aulo Vitelio, gobernador de Germania y quien tenía a su cargo las férreas y curtidas legiones de esta zona del imperio, vio su oportunidad y marchó contra Roma. Otón salió a su encuentro en la conocida como la primera batalla de Badriacum, cerca de Cremona, donde rápidamente fue derrotado por Vitelio. Si bien la opción más factible para Otón, que tenía el favor del Senado, hubiese sido huir e intentar un contraataque. Sin embargo, decidió hacer un Nerón y se automoricionó. Eran un poco extremistas y sobreactuados en esta época, o es mi impresión. El Senado no tuvo más opción que proclamar emperador a Vitelio, quien tenía sus legiones como máximo argumento. Mientras tanto en Judea, Vespasiano tomaba atenta nota de las noticias que le llegaban de la península itálica, y automáticamente empezó una especie de campaña publicitaria que sería respaldada posteriormente por historiadores como Suetonio, la cual tenía como objetivo difundir toda una serie de augures y prodigios que lo predestinaban como emperador. Y permítanme citar al mismo Suetonio para entender un poco la idiosincrasia de los romanos y el uso práctico que hacían de estas señales divinas. En otra ocasión, mientras comía, un perro vagabundo trajo de la calle una mano humana que dejó debajo la mesa. Una noche, cuando cenaba, habiendo roto el yugo un buey de labor, se precipitó en el comedor, ahuyentó a todos los esclavos y dejándose de pronto caer, como por cansancio, a los pies de Vespasiano, bajó mansamente la cabeza. En el campo de su abuelo, un ciprés desarraigado, arrojado al suelo, sin que ocurriese esto por violencia de tempestad, se alzó a la mañana siguiente más verde y robusto.
En Acaya soñó Vespasiano que comenzaría para él y los suyos una era de prosperidad el día en que le arrancase un diente a Nerón, y a la mañana siguiente, cuando entró en la cámara de este príncipe, el médico le mostró un diente que acababa de extraerle. Josefo, uno de los prisioneros judíos más distinguidos, no cesó de asegurar, mientras lo cargaban en cadenas, que muy pronto lo liberaría el mismo Vespasiano, tornado emperador. Es probable que muchas de estas visiones fueran añadidas con posterioridad por Suetonio, pero como fuera, Vespasiano, según el relato, no vio más opción que encaminarse mansamente a ser el próximo gobernador de Roma. Ya en la práctica, la verdad es que Vespasiano tenía bajo su mando 3 curtidas legiones que lo habían acompañado en la guerra contra los judíos. Además, el gobernador de Siria lo apoyaba, sumando 4 legiones más otra legión de Egipto que también le sería fiel. Se sumaron a su causa los gobernantes de Iliria, Moesia y Panonia, es decir, casi todos los Balcanes. En resumen, Tito Flavio Vespasiano, el insípido campesino sin grandes antepasados patricios, tenía bajo su mando casi todo el imperio oriental para enfilarlo contra Vitelio. Vespasiano partió a Alejandría, dejando a cargo de la guerra judía a su hijo Tito, quien completaría exitosamente la tarea en el año 70 tomando Jerusalén y Masada. Desde Egipto y pese a su prestigio y experiencia militar, Vespasiano decidió hacer la guerra en modo home office y a punta de trabajo remoto mandó a todo su arsenal contra Roma. Los ejércitos eran liderados por Marco Antonio Primo. Vitelio con 5 legiones salió al encuentro de las legiones de Vespasiano y enfrentó a Marco Aurelio en el mismo sitio en el que había derrotado a Otón, en la segunda batalla de Beadriaco. Pero esta vez las tropas de Vitelio fueron aplastadas. Huyó a Roma. Cuando Marco Aurelio llegó a la ciudad, lo tomó prisionero y lo mandó a ejecutar. ¿Sí saben qué hizo el Senado? Sí. Proclamó a Vespasiano en el año 69 después de Cristo Augusto y gobernador de Roma, concluyendo, aunque ellos no lo sabían en ese momento, el denominado año de los 4 emperadores. Ya con el panorama aclarado, Vespasiano llegó a Roma en el año 70. Un año después, para sellar aún más su prestigio y su poder, celebró un triunfo junto con su hijo Tito, producto de la victoria contra los judíos, donde se exhibieron todas las reliquias saqueadas del Sacta Sanctorum de Jerusalén. Vespasiano no perdió mucho el tiempo y se dedicó, tan diligente y práctico como era, a poner en orden la casa, tanto legal, militar como económicamente. Para esta época, aunque nosotros le decimos emperadores a todos los gobernantes que le siguieron a Octavio Augusto, la verdad es que estos no tenían este título como tal. Por mucho eran máximos pontífices. Y si bien y de facto eran gobernantes absolutos, aún estaba la fantasía, en parte impulsada por Augusto, de que Roma era una república. Y legalmente esta ambigüedad era aún patente. Pues bien, Vespasiano despejó la ecuación y proclamó la Lex Imperio Vespasiani. Con esta ley se terminaba la ambigüedad y el título de Imperator César Augustus era oficializado, además de limitar y definir los poderes del Senado. Es decir, que Vespasiano sería oficialmente el primer emperador de Roma. Paréntesis. Recordemos que ni por el Chiras los romanos podían usar el título de Rex. Los reyes habían sido desterrados y clausurados antes de instaurar la república, y por oler a rey fue que Julio César terminó, digamos que un poco mal. Además de la Lex Imperio, Vespasiano empezó a sanear fiscalmente el tesoro imperial, en gran medida porque la guerra civil del año 69 lo había dejado en bancarrota, y porque las cuentas personales del mismo Vespasiano estaban en los rines, ya que recordemos, este no había sido muy, entre comillas, eficaz en su rol de generar y acumular capital. Para dicho saneamiento subió impuestos y se inventó otros tantos. El más famoso fue el impuesto a la orina. No se rían, sí, le puso impuesto a la orina. Antes de cualquier chiste hay que decir que la orina era usada como detergente en la antigüedad. Sé que no suena ni huele bien, pero a través de un proceso de decantar esta materia prima extraída de los baños públicos se lograba obtener una poderosa sustancia rica en amoníaco que se utilizaba para lavar alfombras y túnicas. A Dios gracias, los libros de historia y este podcast no tienen olor. Este proceso dejaba un rico margen de ganancia, ya que era vender a un muy buen precio algo que había costado muy poco. No creo que conseguir orina fuera muy caro. Allí fijó su mira Vespasiano y efectivamente grabó la orina. No le demos ideas a la DIAN. Se dice que su hijo y casi segundo al mando, Tito, al enterarse del impuesto, le reclamó por semejante ocurrencia fiscal. Vespasiano tomó un puñado de monedas y se las acercó a la cara preguntándole si sentía algún olor extraño. Tito obviamente dijo que no le olía nada más que al metal, frente a lo cual Vespasiano respondió: pecunia non olet. Algo así como que el dinero no huele. Esta máxima se volvería famosa para desligar la procedencia del dinero de su valor como tal, máxima muy aplicada por nuestros corruptos políticos hoy en día.
Militarmente, Vespasiano reanudó la conquista de Britania, la cual se había quedado medio estancada. Para tal empresa encargó a Gneo Julio Agrícola, que derrotó toda resistencia britana e incluso aplastó la Confederación de Caledonia en la batalla del Monte Graupio, llevando el poder de Roma hasta la hoy Escocia. Aunque si bien el imperio posteriormente tendría que replegarse hasta el llamado Muro de Adriano, construido en el 122. Además disolvió las legiones que le significaban algún tipo de riesgo, como la Cuarta Macedónica, la Quinceava Primigenia, la 16ª Gálica y la Primera Germánica. En contraprestación reclutó a la Cuarta Flavia Félix, la 16ª Flavia Firma y la Segunda Audiutrix. Además renombró la Séptima Galbina como Séptima Gémina. Para evitarse uno que otro problema, redujo el número de pretorianos en Roma, reemplazándolos gradualmente por legionarios más leales a su causa. Fiel a su historial laboral como encargado de obras públicas cuando fue edil, Vespasiano llevó su experiencia y su nombre a otro nivel, al iniciar una serie de obras por las cuales sería recordado posteriormente. Primero, para reafirmar su figura como estabilizador del imperio posterior al caos de la guerra del año 69, inició las obras del denominado Templo de la Paz, o Foro de Vespasiano, una hermosa obra civil de la cual hoy no hay muchos vestigios, que precisamente conmemoraba el fin de la guerra civil. Además mandó a construir el templo a Claudio deificado, o Divus Claudio, que había iniciado Agripina, esposa de Claudio, y que había quedado en ruinas tras el gran incendio de Roma en épocas de Nerón. Pero su más famosa obra no sería de carácter religioso, sino netamente civil, el imponente y requete famoso símbolo de la ciudad de Roma, el mal llamado Coliseo Romano. Nerón, posterior al gran incendio de la ciudad, había construido, para su deleite personal, un complejo palaciego dentro del que se encontraba la Domus Aurea. Dentro de las ostentosas instalaciones se encontraba un hermoso estanque coronado por una gigantesca escultura de bronce del propio Nerón a modo de coloso de Rodas. Vespasiano derrumbó parte de la Domus Aurea, incluyendo el estanque, y proyectó un gigantesco anfiteatro, el Anfiteatro Flavio. Paréntesis. El prefijo anfi vendría a significar doble, es decir, teatro doble, entendiendo que un teatro tradicionalmente era un semicírculo. La unión de dos teatros o un teatro doble sería un teatro de 360 grados tal cual como lo conocemos y a lo que hoy llamamos coliseo. Pero, ¿por qué se llama Coliseo? Bueno, Vespasiano decidió no eliminar la escultura de Nerón en pose de coloso de Rodas, sino que se gastó un buen dinerillo en eliminar la cara de Nerón reemplazándola por un retrato del dios Helios, el dios tutelar de Vespasiano, que salía por el oriente como él mismo del oriente había llegado, así que simbólicamente era como hacer un automonumento, o pues esa era su narrativa. La escultura o el coloso quedó ubicado en el costado noroccidental del anfiteatro, donde hoy hay una pequeña plataforma y un frondoso árbol. Por ello la gente posteriormente empezó a decirle Coliseo al anfiteatro Flavio, y hasta la fecha conocemos ese tipo de construcciones como coliseos, y al coliseo pues como el Coliseo. Vespasiano quería que en el anfiteatro se reunieran todas las clases de Roma, y en parte lo logró. Si bien no estuvo para presenciar el 100% de la obra finalizada, sí logró hacer una ceremonia de inauguración con un 90% de la construcción adelantada. Su hijo Tito lo inauguraría completamente posterior a la muerte de su padre. Para el año 79, con la figura del emperador definida legalmente, las provincias romanas cohesionadas, las arcas imperiales saneadas y andando, y, luego de una penosa enfermedad intestinal, sintiendo el fin cerca, le dijo supuestamente a sus allegados: Vae, puto Deus fio. Es decir, Oh, creo que me estoy convirtiendo en un dios. Y posteriormente murió. Su hijo y sucesor, Tito, procedió inmediatamente a hacer los rituales respectivos para deificarlo según la costumbre. El parco, gris, barrigón, calvo y poco agraciado campechano de la tierra de los Sabinos había logrado, sin que nadie lo esperara, estabilizar el imperio romano a nivel político, militar y económico luego del conflictivo gobierno de Nerón, una sangrienta guerra civil y el año de los 4 emperadores, además de dejarlo encaminado para que sus hijos, Tito y Domiciano, gobernaran en lo que conocemos como la dinastía Flavia, a la cual le seguiría la dinastía Antonina, una de las más brillantes de la historia romana, sobre la que hablamos algo en nuestro video sobre Gladiador, del cual les dejo el enlace en la descripción. De alguna forma, Vespasiano dejaba el imperio encaminado a los días más grandes de Roma.
Hasta aquí la historia real de Vespasiano, o lo que nos ha llegado de su vida. Si este video fue de su agrado, les recomiendo que le den like. Comenten qué otra biografía quisieran ver en este canal. No olviden compartir con sus amigos y familiares obsesionados con la historia de Roma o con los que están pegados viendo la serie Those About to Die. Me ayudarían mucho suscribiéndose y activando las notificaciones para no perderse más contenidos como este. Si le veo futuro a este video, podemos hacer uno parecido para Tito y Domiciano. ¿Qué les parece? Déjenme su comentario. Mi nombre es Arturo de Gules y nos veremos de nuevo en nuestro próximo viaje.